¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de este programa llamado Self Questions, el programa donde creemos que Dios controla mi vida. Órale. Interesante esa afirmación. Donde creemos que de manera espiritual tú eres un robot. Sí, robot que Dios hizo para su gloria. Para su propia gloria, exactamente. No, yo no lo elegí, Él me eligió. Él me eligió. Es más, esto ya está predestinado, así que no te pueden borrar del libro de la vida. Yo elijo salvar. No, es Dios. Bueno, pues precisamente el día de hoy, amigos, gente que nos están escuchando, los que nos están escuchando desde Spotify también y los que nos escuchan desde YouTube, les mandamos un saludo. Gracias por estar con nosotros durante estos tiempos que tenemos ya el cuarto episodio. Sí, gracias a Dios, ya el cuarto episodio. Y vamos con todo respondiendo preguntas que surgen dentro de la comunidad cristiana también y que nosotros también nos hace interesante. Otra cosa, hay que animar a los que nos están escuchando que nos regalen ahí un comentario, un like, porque pues si no vamos a hablar ahí como a la pared, ¿no? Así como de que... Dale, pared, danos un like. Me gustó que la vez pasada dijiste, déjanos su like santo. Su santo like. Su santo like. Y suscríbanse también. Sí. Bueno, pero a lo mejor eso podemos decirlo al final. Para que no se nos olvide, también lo mencionamos. Si quieren que les vendamos salvación por eso, pues también podemos. Sí, si quieren como un certificado de salvación, también pueden pedirlo con nosotros. Las nuevas indulgencias en esta era digital. Sí. Pero bueno. Te la podemos enviar de manera digital también. Perdón por el sarcasmo. Pero ahora sí, pasando ya en materia, mi estimado, ¿cuál es la pregunta que tenemos para el día de hoy? La pregunta del día de hoy tiene que ver mucho con lo que estamos bromeando y platicando. De hecho, dice así esta pregunta: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Excelente pregunta. Sí. Y creo que también como jóvenes nos martirizamos en responder esta pregunta también. Conocer la voluntad de Dios es un reto para todo mundo. Sí, y es que normalmente en este sentido, creo que la idea de la pregunta no es como las respuestas típicas, ¿no? Ajá. Primero hago el chiste cuando dicen, ¿quieres oír la voz audible de Dios? Lee la Biblia, ¿no? Sí, exactamente. ¿Quiero oír una diferente voz de Dios? Pues pon un audio de la Biblia, ¿no? Ándale. Iba a decir, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Pues lee la Biblia. Sí, o sea, no es esa típica respuesta, sino que dijera por ahí uno de nuestros pastores, en este momento vivencial, en este momento contexto particular. Histórico de tu vida. Ándale, en este momento particular de nuestra vida, ¿cómo conocemos lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo sé que Dios quiere que tome tal trabajo, tal decisión? Esa es como que la intención de esta pregunta. Sí. Y bueno, mencionaste ahí entre lo que estabas definiendo una palabra clave. O sea, lo que Dios quiere. Sí. Que dejemos de hacer esta pregunta como algo místico o el concepto de la voluntad de Dios como algo místico. Sí. Y definamos exactamente qué es voluntad, ¿no? Sí. Yo tengo una voluntad, tú tienes una voluntad. Y precisamente hablando de voluntades, hablamos de algo que desea la persona, en este caso Dios. ¿Qué es lo que desea Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y precisamente eso es algo sencillo, no es algo místico. Sí, no desde ahí es un buen punto para partir, ahora sí que en ese sentido. Ajá, exactamente, ¿no? Por ejemplo, Jesús hablaba de que él vino, cuando vino a la tierra, él no vino a hacer su voluntad, es decir, lo que él quería, sino se sometió a la voluntad del Padre. O sea, lo que el Padre quería para Jesús, en ese caso, en ese momento histórico de su vida, lo que él quería, ¿no? Entonces es importante primero definir qué voluntad es. Hablamos de que lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para tu vida. Y en eso ya hemos avanzado bastante, ¿no? Porque, así es. Sí, y ya en un sentido más técnico podemos pensar que la voluntad de Dios se define por lo menos de tres maneras, o abarca tres áreas en particular. Sí, ¿no? La mayoría de los estudiosos coinciden en esas tres tipos. Así es, entonces lo primero que podemos marcar, y aunque lo decíamos a lo mejor de juego, pero la escritura no nos los enseña como un juego, es que Dios es soberano. Así entonces es. Lo que él dice se hace, nos guste, no nos guste, y de hecho es uno de los atributos que en el Antiguo Testamento se recalca mucho, ¿no? De la soberanía de Dios, del control que Dios tiene sobre todas las cosas. En ese sentido,
también podemos ver otra cara de la moneda, sino que es una voluntad ya decretada de parte del Señor, donde Él se dice cómo va a hacer las cosas, de qué manera va a suceder. Y por último, esa voluntad oculta de parte del Señor, ¿no? Que día a día la va revelando. Esto es más personal, esto más es en el diario vivir, esa voluntad que el Señor va permitiendo y va haciendo en ese sentido en nuestras vidas y en la vida de nuestros alrededores. Así es. Entonces, pensemos, por ejemplo, en estos tres que decimos que la mayoría de los estudiosos coinciden en que se puede entender la voluntad de Dios desde estos tres aspectos. Hablando precisamente de la faceta de la voluntad decretal de Dios, es decir, Dios ya tiene un plan, ya lo decretó y no hay nada que lo pueda cambiar, ¿verdad? Ya no hay nada que se pueda hacer para cambiar este decreto de Dios. Porque, por ejemplo, ni sorpresa para Dios en ese sentido. Exactamente. Efesios dice en su capítulo 1, que en el versículo 11, que nosotros, que Dios hizo todas las cosas según el deseo o el designio, el diseño de su voluntad, según como Él lo planeó. Así es. Entonces Él ya estableció desde un principio, y estamos hablando de la voluntad decretal de Dios, de que Dios desde un principio ya dijo todo lo que se va a hacer y nada ocurre fuera o más allá de su control. Así es. De hecho, también hay partes de la Escritura que menciona esa cuestión del sacrificio de Jesús. De hecho, en Primera de Pedro 1:20 nos menciona de que ese cordero que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pudiéramos incluso hasta pensar, ¿no?, que las consecuencias del pecado o el pecado mismo fue un error en la voluntad de Dios o algo que tomó por sorpresa de Dios, como hay gente que así lo maneja, pero en este sentido de decreto es algo que Dios mismo permitió o dio lugar para algo mucho mejor. Pero bueno, eso lo pudiéramos estudiar incluso hasta después. Dicen por ahí, si tienes dudas sobre esto, no dudes en dejar tu comentario. Pero en ese sentido podemos observar que en el decreto de Dios no hay nada que se le pueda ni quitar, ni agregar, ni hay nada que le pueda sorprender a Dios en ese sentido. Y a lo mejor si mencionamos, por ejemplo, que en ocasiones en esta voluntad decretal de Dios, nosotros sí podemos ver algunas cosas que a lo mejor influenciamos, o en nuestra realidad humana vemos que hay cosas que sí influenciamos en la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Pedro, cuando él quiso como que hacer que Jesús desista de su idea o de su plan de ir a la cruz, ¿no? Tratando de convencer, ¿no? Y uno también pensaría, por ejemplo, en el caso de Judas, que traicionó al Señor Jesús siendo aún elegido por él. Y uno pensaría, bueno, este hombre fue en contra de lo que a lo mejor la voluntad decretal de Dios había establecido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios, no implica que Dios cause todo lo que suceda. Es decir, no es que Él tiene la culpa a lo mejor de que un mosquito te picó. Bueno, depende a quién le preguntas. Si le preguntas a Zwingli, te va a decir que sí. O a decir como esos que romantizan también la idea de la voluntad de Dios, de que ninguna hoja cae, si no es por la voluntad de Dios. Pero es bíblico. Dice que ni un pelo de tu cabello cae sin que Dios lo permita. A ver, ¿en dónde dice eso? Lo dice Mateo. No, dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Eso sí lo menciona. Bueno, ahorita en lo que va de la transmisión, porque sí menciona de esos pajarillos, porque les menciona que nosotros valemos más que esos pajarillos. Pero es que en ese sentido no, bueno, ya sin relajo, la intención no es de que no, Dios... es que a donde yo iba, por ejemplo, o sea, es hablando acerca de que a lo mejor yo pienso que mucha gente piensa, creo que mucha gente piensa que a veces Dios influye tanto en, por ejemplo, dominar al mosquito para que te pique. O sea, esa es la idea, o cortar la hoja para que se caiga. O sea, me refiero, o cuando hablamos de la voluntad decretal de Dios soberana, es que Él está en control de todo. O sea, que a pesar que no hay una libertad mínima, ¿no? Exactamente. O sea, que si cae la hoja, cae el cabello, te pica el mosquito, pasa su dedo, no significa que a lo mejor Dios ahí o manipuló a ese mosquito para que te picara, sino que habla de que precisamente el mosquito no puede hacer nada sin el control de Dios. Exactamente. Dios está es una manera hasta espiritual incluso de evadir ciertas responsabilidades, porque si lo vemos de esa manera... Sí, exactamente, esos es los errores que apenas vamos a ir yendo. Así es, entonces, bueno, ahora sí que adelantándome en ese punto, normalmente cuando alguien piensa ahí en la historia de la iglesia vamos a encontrar que
Ulrico Zwinglio, él pensaba que todo estaba premeditado por predeterminado. Dios, predeterminado por Dios. Entonces que incluso el desamarre de sus agujetas, el piquete de un mosquito, cualquier cosa ya estaba determinada por Dios. Y entonces, en ese sentido, si él cometía un pecado o hacía alguna falla, pues él decía que era parte de la voluntad de Dios para su vida. O sea, que era algo que a final de cuentas Dios lo había determinado, Dios lo permitía, y entonces ya no hay ese sentido de, como en otras porciones de la Escritura nos enseña, que vivamos en santidad. De otra vez igual tomando Pedro, ¿no? Que nos enseña, sed santos porque yo soy santo, ¿no? O Filipenses, que nos enseña que vivir con temor y temblor, en ese sentido de una responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, de agradar al Señor, pero por iniciativa propia, no porque Dios nos esté forzando o le dé clic a un botón de santo, ¿no? Sino que es algo más de voluntad propia en ese sentido. Así es, y precisamente existen toda esta parte de la voluntad soberana de Dios a menudo es oculta para nosotros. Sí. O sea, porque realmente, a veces, en muchas ocasiones más bien, queremos como que taladrar, ingresar en la mente de Dios, ingresar en sus pensamientos, cuando la Biblia claramente dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros a lo mejor pensamos en una lógica humana, pero Dios precisamente está más allá de nuestra idea, de nuestro raciocinio, que actúa de una forma oculta para nosotros. De hecho, Él dice precisamente en Deuteronomio 29, que hay cosas secretas, ocultas, que le pertenecen a Dios. Y de hecho Jeremías también menciona que las cosas secretas, ocultas, si tú clamas, Él te las mostrará. O sea que hay cosas ocultas, y creo que dentro de estas cosas también incluyen aspectos en nuestra vida, cotidianas de nuestra vida. Por ejemplo, con quién te vas a casar, a quién te vas a dedicar, que son precisamente las cosas que más buscamos nosotros. Esperamos que se nos revele cuando realmente todas esas cosas pertenecen a la voluntad soberana oculta de Dios, precisamente, ¿no? Yo creo, y bueno, he visto que a veces como jóvenes limitamos la voluntad de Dios a solo a pequeñas cosas, y cosas que probablemente nunca vamos a conocer, ¿no? A lo mejor, no sé si has visto, por ejemplo, imágenes en Facebook que aparece Dios enviará a la persona correcta para tu vida. Esperan su voluntad. Sí, Dios, como si la voluntad de Dios fuera precisamente nada más con quién te vas a casar, ¿no? Y ahí como si Dios dijera, bueno, pues pues voy a hacerle a él, y como está triste, pues ya le voy a mandar su ayuda, ¿no? Exactamente, ¿no? O Dios tronándose los dedos, bueno, ya ¿con quién lo caso, no? ¿Con quién caso a este? Y me quedó solito. Tú te me vas a quedar solito. ¿Dónde continencia? ¿Dónde incontinencia? El apóstol del siglo XXI. Sí, el apóstol Pablo del siglo XXI. Lamentablemente limitamos la voluntad de Dios a solamente esas partes, esas cosas sencillas, que personalmente creo que son parte nada más de la añadidura de lo que menciona Mateo 6. Incluso hasta ese tipo de limitación refleja mucho de lo que hay en nuestro corazón, porque son cosas, y perdónenme, pero lo veo de esta manera como algo más terrenal. En este sentido lo podemos observar como algo que si en esta vida se acaba, ¿no? Por ejemplo, un trabajo, una casa, incluso, y otra vez disculpa, pero incluso hasta la sanidad de una enfermedad, ¿no? ¿Será voluntad de Dios que yo sea sano, que yo esté tal? Entonces miramos la vista en algo más particular, cuando la Escritura siempre nos enseña a pensar más en lo eterno, en las cosas celestiales en ese sentido. Entonces sí, podemos pensar o como mencionabas, limitamos muchas veces la voluntad de Dios desde esa cara de la moneda, que no es malo, pero que tampoco deberíamos de afanarnos en eso, ¿no? O sea, no debemos de pensar que porque esas cosas no han llegado a mi vida, Dios no me quiere o no tiene planes buenos para mí. Sí. O no he clamado lo suficiente, ¿no? Sí, así que entonces todos los que nos están escuchando y también nosotros, entonces debemos realmente analizar qué es lo que tú estás esperando. Porque a veces, bueno, como tú lo mencionaste, no solo revela las intenciones del corazón, sino también revela nuestra actitud hacia Dios. Como si pensáramos que Dios está incluso para cumplir nuestros sueños, nuestras metas, ¿no? En lugar de que nosotros somos para el servicio de Dios. Y que sea lo que Dios quiera para nuestra vida, precisamente debemos estar contentos con lo que Dios quiera para nosotros, ¿no? A lo mejor Dios te quiere soltero.
Amén. ¿Qué digas? Aunque también creo, ¿no? Que si Dios te quiere soltero, Dios no te quiere con nadie, te va a dar precisamente los dones, La capacidad para vivir. La capacidad para vivir exactamente así, ¿no? Entonces, a los que tienen miedo de tener el don de continencia, no se preocupen, no lo tienen, exactamente. No lo tienen y no limitemos la voluntad de Dios a algo tan pasajero, tan vano, que como decía yo, personalmente creo que es parte de la añadidura que dice Mateo 6. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser incluso hasta añadido. La promesa del Salmo, ¿no? Que dice, deleítate en Jehová y Él cumplirá las peticiones de tu corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos observar la idea de ese complemento. Sí, así es. Pero mientras existe, por ejemplo, esta parte de la voluntad decretal de Dios soberana que no podemos conocer, que en ocasiones Dios lo tiene más bien todo planeado, también hay quienes nos dicen que existe una voluntad revelada o una voluntad que sí podemos nosotros percibir, que sí podemos nosotros conocer, y tenemos la fuente de revelación mucho más grande, que como decía el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Si tú quieres a lo mejor recibir palabra profética, ¿te vas a casar con tal persona? Bueno, primero trata de cumplir la palabra profética más segura, que unos se han llamado la voluntad de Dios ahí establecida y que sí podemos nosotros conocer, ¿no? Entonces eso como que sí, la verdad sí nos da un cierto respiro, cierta paz de que Dios en la Escritura sí nos deja algunas cosas que nosotros debemos hacer. Así es. Lo que Él quiere, su voluntad. Uh-huh. Así es. Algunos ejemplos de ellos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4:3, pues nos dice que vivamos en santidad, ¿no? Así es. También en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, nos dice que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Sí. Y en Mateo 18:14 que nos dice que su voluntad es que no perdamos ninguno de estos pequeños. El apóstol Pedro dice que también, o sea, que es la voluntad de Dios que también padezcamos, que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres pecaminosos, ¿no? Efectivamente. Y es que en este sentido es tan tranquilo lo que podemos ver. Porque a diferencia de los creyentes del primer siglo, nosotros tenemos ya el compendio de los 66 libros. Exactamente. Tenemos la oportunidad de decir, pues voy a apartar de 3 a 4 para estudiar con mi tacita de café, ahí no sé, con música clásica. Bajo la lluvia, el olor ahí debajo de un árbol. Cosa que en el la iglesia no podía hacer porque era perseguida o no tenía incluso la accesibilidad. Es más, ni siquiera sabían leer en este sentido. Entonces, en ese sentido, si lo vemos de esa manera, Dios ha sido tan bueno con nosotros, pero también en esta otra parte, hablando de la voluntad ya revelada del Señor, yo lo he visto así, que Romanos 12:2 es un reto. Porque la acepción B del versículo dice, para que comprobéis que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y normalmente le digo a la gente la cuestión de comprobar, un sinónimo así que he podido encontrar es a ver si es cierto. Por ejemplo, si alguien llega y te dice, oye, mira, compré un reloj contra el agua, ¿cuándo sabes que ese reloj es contra el agua? Precisamente hasta que entra en el agua, ¿no? Y si ese reloj vale cheto, entonces no era contra el agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos comprobar la veracidad de esto. Y eso es a lo que nos insta el apóstol Pablo, de que comprobemos, de que a ver si es cierto, de que disfrutemos en carne propia estas 3 características de la voluntad del Señor. Sí, aunque no es a lo mejor para nosotros en la vida real no parezca que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta, realmente la Biblia declara que sí lo es, ¿no? Así es. En el caso de lo que Dios quiere, bajo el contexto de lo que Dios quiere, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros podemos ver, como tú dices en la Biblia, de que nosotros seamos santos, perdonemos, nos amemos unos a otros, busquemos a Dios primeramente, su reino, su justicia. Así es. Todas estas son manifestaciones de la voluntad de Dios. Así es, de esa voluntad revelada de parte así del es, Señor. Entonces, personalmente también, o sea, es mi punto de vista, creo que si nosotros primeramente nos apegamos a lo que sabemos, como bien decía, no se me fue el nombre del autor, es Corrie ten Boom, me parece que es la que escribe estas palabras, que no nos preocupemos más por las cosas que no sabemos acerca de Dios, sino nos preocupemos por las cosas
que sabemos y que no aplicamos en nuestra vida. O sea, primero, entonces, nosotros a lo mejor debemos como que amoldarnos más a la voluntad de Dios revelada, lo que sí conocemos, para después a lo mejor a través de eso descubrir. Exactamente, Dios en el proceso, si nosotros hacemos lo que Él ya nos dijo que hagamos, en el proceso vamos a saber, vamos a ir conociendo, como tú dices, vamos a ir probando, vamos a ir comprobando, vamos a ir degustando esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero si no hacemos ni lo que se nos viene revelado en la Biblia, pues mucho menos vamos a... De hecho, hasta esas cuestiones que están en la Biblia, el no hacerlas te va a traer más desgracia, ¿no? Porque imagínate una vida sin amor, sin perdonar, odiando a los demás, no sé, mentiras, en engaños, etcétera. Entonces, incluso yo creo que yo lo pondría así, más de un 80% de nuestra vida está bien cuando estamos haciendo lo que la Escritura dice. Así es. Y eso también sin contar que la misma Escritura nos enseña un lugar donde la voluntad de Dios es manifestada, no es explicada en este sentido, que es a través de, bueno, yo a manera personal siempre lo he manejado así, que de una forma imperfecta, pero creo que la iglesia es el máximo reflejo que tenemos del reino de Dios, de la voluntad del Señor, de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que en una ocasión en una ocasión tú me explicabas o me comentabas de Lucas Matnin, que él decía eso, ¿no? De que nos añadamos al plan que el Padre tiene, que nos incluyamos a lo que Dios está haciendo para cada vez más ver lo que es su voluntad en este sentido. Sí, y la voluntad revelada nos hace rato decíamos que la decretal a veces nosotros nos deshacíamos de la responsabilidad. Sí. Y ahora con la revelada realmente nos hace responsables de esa voluntad de Dios. Ahora sí adquirimos esa responsabilidad. O sea, no quiere decir que a lo mejor Dios en su voluntad decretal soberana permitió que yo pecara, ¿no? O que tú pecaras, que cometieras ese pecado. Sin la responsabilidad, ¿no? Sino que ya en base a la voluntad revelada, la voluntad que tenemos en la Biblia, realmente ya teníamos la responsabilidad de no cometer ese pecado, ¿no? Porque en base a eso nos movemos también. Sí, y es que pensando en este sentido, la voluntad revelada de Dios es tan vasta que, por ejemplo, pues ahorita hemos estado analizando de repente algunos libros, ¿no? O algunas frases que son producto precisamente de esa voluntad, ¿no? Hay libros cristianos que se han escrito a partir de los principios de la Escritura, por ejemplo, no sé, finanzas sanas, una buena familia, el servir a otros, lo que es un verdadero matrimonio. En esta cuestión, o sea, yo creo que con esta voluntad revelada de Dios sirve para suplir cada una de las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, esto también nos da una paz, porque simplemente al dirigirte con la voluntad del Señor es como si estuvieras avanzando, porque aunque suena fácil, hay muchas cosas de la Escritura que son un reto para nuestra vida, como el depender de Dios, no sé, de repente el obedecer a tus líderes, de repente, no sé, el dar, el perdonar. Entonces llegan a ser un reto, pero que cuando los vas haciendo, vas viendo cómo el poder de Dios se va manifestando en nuestras vidas. Así es. Bueno, hablando acerca de precisamente esto de la voluntad revelada que tenemos, por ejemplo, estaba recordando cuando estabas hablando acerca de Josué, que el Señor le dice en el 1:8, Josué 1:8, que si él no se aparta de la ley, que en ese momento era la Biblia, si él no se aparta de la ley, él va a ser prosperado en todo lo que emprenda, precisamente. Lo caso contrario es que si él se aparta, no va a conocer pues lo que Dios tiene preparado para él, ¿no? Las cosas ocultas. Pues la última faceta también de la voluntad de Dios es la voluntad que le llaman, algunos han creado como que híbrido, ¿no? Híbrido, siempre hay un híbrido. Molinismo. Bueno, siempre hay un híbrido en respecto a esto, y hay quienes han creado precisamente un tercero, que es la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios, que si bien Dios está en control de todas las cosas, Él permite también que sucedan otras, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionábamos en el escrito que tenemos, que si bien Dios no se complace en que la muerte de los malvados, también Él en algunas ocasiones ha decretado juicio sobre los malvados. Aunque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, en ocasiones también el mismo Dios va a tener o tiene que castigar más bien a los malvados.
Sí, en ese sentido es interesante porque hasta el mismo texto nos dice que por eso ha retardado su promesa, como algunos lo mencionan, ¿no? Ajá. Y de alguna manera esa es la otra parte donde se ve con mayor énfasis nuestra responsabilidad como creyentes, porque por un lado tenemos la soberanía de Dios, teología de la moneda, y por el otro lado tenemos nuestra Dos caras de la moneda, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente esa es la intención de la voluntad permisiva de parte del Señor. Entonces, a manera de conclusión de esta pregunta, sí. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Sí, primeramente, como decíamos ya, no nos obsesionemos con conocer la voluntad porque es un trabajo imposible. No nos obsesionemos con la parte secreta, la parte oculta, la parte soberana, sino enfoquémonos en la parte que ya conocemos, ¿no? Así es. Pero ¿cómo conocer yo la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, primero debemos asegurarnos de que lo que vamos a hacer realmente sea algo que no vaya en contra de lo que ya está revelado. Así es. Si nosotros queremos vivir de acuerdo a como Dios quiere, debemos primero checar qué es la información que tenemos en la Escritura, la revelada, y procurar que vayamos a la par de ello y no ir en contra. Por ejemplo, los casos de muchos muchachos, ¿no? Decimos, es que yo quiero casarme con un hombre de Dios. Sí, pero pues ni siquiera es un ministerio, ni siquiera te reúnes en un ministerio, ni siquiera sales. Vas a encontrar un hombre de Dios o una mujer de Dios en el ministerio, en donde ellos están trabajando, ¿no? Y es que pues no encuentro gente en la iglesia. Bueno, primero preocúpate tú por ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y si no han visto precisamente ese podcast, también está disponible aquí, que es un hombre de Dios, pueden buscarlo. Y entonces a veces nosotros vamos en contra de lo que ya está revelado, ¿no? Decimos, es que Dios me va a mandar a alguien especial, alguien que le sirva, pero andas con 2 o 3 chicos o chicas que son filisfeas, ¿no? Filisteas. Sí, y que pues no, ellos ni siquiera cumplen la voluntad de Dios y no la van a cumplir. O aplicas la teología de los ladrones. Perdóname, Diosito, por lo que voy a robar, ¿no? Sí, la teología de no se trata de no robar, sino robar y luego pedir perdón, ¿no? Así bueno, funciona Dios, dicen algunos. El orden de los factores no altera el producto. Sí. Pero también en ese sentido podemos encontrar otra manera de conocer la voluntad de Dios. Y es asegurarme que lo que voy a hacer o lo que estoy pidiendo sea para la gloria y la honra de nuestro Dios, ¿no? Porque bien me decías ahorita, por ejemplo, con la cuestión de, pues, hasta de pensando y descansando un poquito a los que se quieren casar, pero en un trabajo, ¿no? Sí. O sea, tú puedes decir, es que es un trabajo bueno, es un trabajo agradable honesto, y perfecto. Pero es un trabajo que en sus horarios te limita a buscar de Dios, exacto, ¿no? Es un trabajo donde no sé, te impide reunirte o alejarte de los ministerios que hoy te estás incluido, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual, pues, rogar aparte del Señor para que, o ser sincero y preguntarte, bueno, esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, ¿realmente va a glorificar a Dios? ¿Realmente me va a permitir serle de honra? Sí, o crecer, ¿no? ¿Realmente esto me beneficia? Como decía, a lo mejor es algo que me beneficia o que me esclaviza. Es algo que a lo mejor glorifica a Dios. Por ejemplo, también igual hay quien es esclavo de su trabajo, ¿no? A lo mejor pensar que Dios no quiere que tengas ese trabajo, sí, ¿no? Porque es algo que te aleja de Él. Y eso va en contra de la voluntad revelada de Dios, ¿no? Exactamente. No glorifica a Dios, no te permite crecer y no permite que otros sean edificados con tu vida tampoco. Así es. Entonces son maneras de conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y como decíamos al principio, lamentablemente nosotros pensamos que conocer la voluntad de Dios es básicamente que Dios nos diga, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar aquí. O tú te vas a casar con tal persona. Vas a vivir aquí en una casa de Infonavit. O de esos animes que te llegan las cartas de tu yo futuro de 10 años, ¿no? Te va a pasar esto y esto. Sí, ¿no? Y precisamente esas son cosas que pertenecen al mundo. O sea, ¿dónde vives? ¿Dónde te casas? Son cosas que el mundo aprecia más, sí, ¿no? El mundo los tiene como por alto.
Y precisamente el pasaje de Romanos que tocaste hace rato lo dice anteriormente. No te conformes a este mundo, sino transfórmate renovando tu entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, Dios raramente te va a decir o te va a mandar la chica o el chico por la chimenea. No lo vas a encontrar. O el mejor trabajo de tus sueños te lo va a mandar por... Aguas, porque luego van a ponerse un cartel que va a decir: soy lo que Dios quiere para tu vida. Soy la voluntad de Dios para tu vida. Soy como la voluntad de Dios. Soy como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que si quieres una palabra profética para tu vida, lee Romanos 12:2 y no te conformes a este mundo, ¿no? Renueva tu pensamiento, llena más tu corazón de Biblia, llena más tus acciones de lo que Dios ha dicho. Entonces, pues básicamente eso sería todo de esta pregunta, pero... Sí, queremos jugar otra vez lo que hacemos. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente busca en internet respecto a la voluntad de Dios? Así es, entonces en el buscador, ¿qué pregunta ponemos? ¿La voluntad de Dios es? A ver, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es cierto. Vamos a buscar aquí en Google la voluntad de Dios y vean cuáles son las más ocurrentes búsquedas respecto a la voluntad de Dios. Bueno, yo creo que todo el mundo se imagina el versículo porque me dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. Eso suena interesante. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nadia Gamarra. Saludos, Nadia Gamarra, donde quiera que estés. Y de ahí todo es lo mismo. Sí, son varios versículos que aparecen. La voluntad de Dios es buena, santificación. Y aquí creo que se equivocó porque dice: la voluntad de Dios es perfecta y no añade tristeza. Es una mezcla de dos versículos. Sí. Una mezcla de dos versículos, ¿no? La verdad, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. No la voluntad de Dios. Es buena y no añade tristeza. Sí. Qué buena combinación. A ver, pon la voluntad de Dios, ¿no? Ajá, la voluntad de Dios no... bueno, me aparece: la voluntad de Dios no es secreta. John MacArthur, saludos John MacArthur. Coméntanos si ves este video. Creo, está escribiendo su tercer volumen. Hay que tener fe. Algún día llegará. Algún día llegará. La voluntad de Dios no te llevará. ¿A dónde no me llevará? Eso es de Jim Elliot, ¿no? La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda. Sí, cierto. Otra vez aquí aparece. De hecho, aquí me aparece. ¿Sí? Sí. Aquí otra vez aparece el de la voluntad de Dios no añade tristeza. También lo estoy viendo. Me gustó esta. Título de predicación dominical: la voluntad de Dios no se cuestiona. A menos que seas de que tal soberana. Efectivamente, es bíblico ese hombre. La voluntad de Dios no se cuestiona. Bien dicho, bien dicho. La voluntad de Dios como último, la voluntad de Dios no cambia. La voluntad de Dios no cambia. Efectivamente, no cambia. Díselos a la humanidad de Génesis 6. Dios se arrepintió Díselo a Adán y Eva. Dice: hagamos la voluntad de Dios, no la nuestra. Poderoso. Claro, pues básicamente eso es todo lo que me apareció con la voluntad de Dios. Sí, casi no hay muchas búsquedas respecto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Sí, porque me aparecen muchos predicadores. Por ejemplo, ahorita me apareció Juan Carlos Arrigán. Saludos. Ajá. Charles Stein. Saludos. Y nada más. Armando Alducin. Es mexicano como nosotros. Saludos. Aquí respecto al trabajo, bueno, y respecto al noviazgo, busqué noviazgo según la voluntad de Dios, noviazgo fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios mi noviazgo? Si es algo que, como decíamos al principio, muchos jóvenes buscamos. Dije buscamos, rayos, ya me quemé. Es cierto. A ver. Sí, no he cambiado y puse la voluntad de Dios está y me apareció, está en mi alma. Qué raro. Bueno, es que ahora con eso de que la otra vez estaba viendo un video de Facebook donde dice: te voy a decir algo que desafía todas tus creencias. Tú eres Dios. Dije, la voluntad de tiene razón. Somos dioses pequeños. Dale. Las jirafas tienen jirafitas. Dios tiene hijos. Bueno, gente, gracias por estar escuchándonos en este nuevo episodio, cuarto episodio, hablando acerca de la voluntad de Dios. Esperamos que
que realmente pudo haber sido de bendición, de mucha ayuda para todos ustedes. Y si gustan compartirnos en sus redes sociales con otras personas que necesitan precisamente escuchar estas palabras, hablando acerca de cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Ya dejen de frustrarse, ya dejen de martirizarse por no conocerlo. Compartan este video y también a los que nos siguen desde Spotify les invitamos a seguirnos también y compartir el enlace. Así es, nunca sabes quién puede necesitar estas palabras. Estamos a un clic de poder compartir el evangelio, las bendiciones de parte de nuestro Señor. Y si tienes algo que agregar, ampliar sobre todo esto, te animamos a que puedas escribirlo ahí en la caja de comentarios. No le hablamos a la pared. Algo que criticar también. Así es. Y si tú crees que la voluntad de Dios ya ha sido revelada en tu vida, regálanos un santo like. Ajá, regálanos tu santo like. Pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Adiós.